Hola, soy Diego Hernández, secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Invitamos a todas y todos los simpatizantes de nuestro movimiento a que sigan esta plataforma, a que nos ayuden a alimentarla, que hagan sus videos, que hagan sus entrevistas, que hagan sus caricaturas, sus cartones, sus sketches. Es decir, tiene que ser un medio abierto al pueblo, ¿no? Como ha sido siempre nuestro movimiento, plural y abierto, pues eso no va a ser la excepción acá en la 4TV. Entonces les invitamos a que participen, que nos sigan, que nos compartan y que pues sigamos construyendo juntas y juntos esta locura llamada Cuarta Transformación. Pues bueno, yo empiezo en el movimiento desde hace ya un buen rato, desde que era estudiante de la universidad. Yo estudié en la UAM Xochimilco, teníamos ahí un colectivo estudiantil que le llamamos el UAMLO, ¿no? En la campaña de 2006, cuando nos hicieron aquel fraude electoral. Pues obviamente como joven, yo en aquel entonces también estaba muy metido en todo el tema de la otra campaña y el zapatismo, ¿no? Por más diferente que suene, ¿no? Que sean esos dos procesos. Y al final yo caí en cuenta en ese momento que parte de lo que estaba haciendo el movimiento zapatista del llamamiento a no votar era un error gigantesco, ¿no? Porque pues obviamente no era lo mismo salir a votar por Andrés Manuel, que no votar o que dejar y permitir que llegara lo que al final sucedió, ¿no? Que llegara Calderón con todos los estragos y los daños que le hizo al movimiento. Entonces desde la universidad estuve muy activo, ¿no? en esas épocas, fui consejero estudiantil de la UAM, me tocó encabezar muchas manifestaciones, huelgas, unión con el sindicato, con los profesores, etcétera, ¿no? Y pues de ahí la vida te va llevando hacia caminos muy turbulentos. El primer trabajo que me tocó hacer fue ir a los municipios más pobres del país a hacer una evaluación de un programa que le llamaban Caravanas de la Salud, en aquel entonces, que lo hizo Vicente Fox, ¿no? Que era un camión totalmente, la idea era interesante, pero operativamente era un desconocimiento total sobre la realidad de nuestro país, ¿no? Era un camión móvil, ¿no? Que traía supuestamente todos los servicios médicos y que estaba enfocado para llegar a las comunidades más apartadas, ¿no? A dar atención médica gratuita. Pues obviamente las camionetas no estaban aptas pues, para transitar en los caminos de terracería, de lodo, etcétera, que están en las comunidades más pobres. Entonces, en cuanto fui a ese trabajo, estuve como 4 o 5 meses recorriendo Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Más allá de lo que ves en la universidad y lo que puedes llegar a leer, ya el verlo en la realidad te cambia totalmente la visión del por qué estás haciendo y por qué tienes que luchar. Cuando ves esas necesidades y esas carencias en persona, es cuando en lo inmediato, cuando ya tienes convicción y ves eso, en lo inmediato dices, esto es lo que tengo que hacer. No puedo yo seguir viviendo en una comodidad, ¿no? Como la que tenemos en la Ciudad de México, habiendo tanta pobreza en todo el país. Entonces eso en lo inmediato te lleva a seguir en la lucha. Pues al inicio, yo la verdad nunca había sido partidario, ¿no? Hasta la fecha, sonará mal, ¿no? Pero nunca he sido muy fan de los partidos políticos, ¿no? Siempre he considerado que el movimiento es que debe de regir. Cuando nos constituimos como partido político, recordarás, se hicieron estas asambleas distritales, ¿no? Para determinar si queríamos o no convertirnos en partido político. Yo fui de los poquitos que voté en mi distrito que no, ¿no? De los 10 votos que votamos por el no, yo fui uno de ellos. Porque siempre he considerado que el sistema político en el que vivimos es un sistema corrompido totalmente, ¿no? El sistema de partidos que nos heredó el neoliberalismo es un sistema muy amañado, que sigue de la mano con las viejas prácticas. Justamente por eso yo siempre he apelado a lo que tenemos que hacer es movimiento social, nunca abandonar las causas justas. Al final nuestro movimiento fue creado por eso, ¿no? Para estar siempre del lado de las causas justas, y ahorita tenemos en puerta una que a mí se me hace la más fundamental, que es la defensa de nuestra soberanía nacional, a través del impulso a la reforma eléctrica del presidente. Entonces, el seguir acompañando estas luchas, recuerdo en 2008, me tocó estar en el cerco al Senado, todavía estaba en Jicotencat, ¿no? Ahí en el centro histórico, la sede del Senado, hicimos un plantón
permanente y Calderón no pudo hacer la reforma como la quería hacer en ese entonces, por la movilización popular que logramos hacer. Después en 2013, el salir nuevamente a las calles a defender nuestros recursos naturales con la reforma energética de Peña Nieto, pues también fue otro punto de partida para la generación que estamos viviendo, ¿no? Ahí ya estábamos conformándonos como partido político, ¿no? Ya con miras a ver eso. Ese fue un momento muy complicado y difícil porque justo fue cuando le dio el infarto al presidente, ¿no? Cuando estábamos en ese plantón en Reforma, ese cerco al Senado, ¿no? Entonces, para muchos fue primero el tema de que le diera el infarto y después de que las y los senadores vendepatrias aprobaran la reforma energética sin cambiarle una sola coma, pues fue un golpe muy, muy fuerte para el movimiento, ¿no? Pero aún así resistimos, seguimos en la lucha, porque sabemos que esto no es de velocidad, sino de resistencia, ¿no? Entonces, hemos seguido firmes, nos hemos seguido manteniendo y sobre todo algo que es fundamental para las próximas generaciones y que yo invito siempre mucho a la dirigencia a hacer, es que no nos alejemos del territorio, que no nos alejemos de la base, no caigamos en lo mismo que han hecho las otras organizaciones políticas, que ya una vez que llegas a la diputación, a la senaduría, al municipio, a la regiduría, pues te olvidas, ¿no?, de quién fue quien te eligió, ¿no? Entonces, el regresar siempre recordando que nuestro movimiento nace y nuestra lucha nace por estar del lado de las causas justas, eso es lo más importante que hay, ¿no? Porque al final el acto más revolucionario que podemos hacer en estos momentos de transformación no es ir a tomar las armas, no es ir como le tocó en los otros 3 procesos pasados, ¿no? Sino que el acto más revolucionario es salir a concientizar al pueblo sobre que esto puede ser diferente, sobre que estamos en un proceso de nación y de transformación que va en serio, que no es nada más de dientes para afuera y que lo más importante es que la gente esté muy consciente de cómo era antes, cómo es ahora, ¿no? Eso es algo que a mí se me hace clave y fundamental. Yo creo que es muy claro, ¿no? O sea, pones el tema de Jalisco sobre la mesa, pero también está el caso de Yucatán, ¿no? Ahí con algo que a mí se me sigue haciendo sorprendente es que el gobernador Vila siga siendo el gobernante más aprobado en el país, dentro de los gobernadores, siendo un fascista, ¿no? O sea, esa es la realidad. O sea, da un toque de queda que cuando estaba el punto más álgido de la pandemia, a las 9 de la noche, ya no podía salir ni asomar la nariz, ¿no?, por la casa. Hasta hace algunos meses que me tocó estar por allá, después de las 11 de la noche, sitian como si fueran el crimen organizado, ¿no?, cerrando las avenidas principales, las patrullas, es algo que uno jamás imaginaría, ¿no? Eso incluso hasta como reportaje después del canal estaría muy bien hacer ese trayecto de cómo se vivió en estos estados gobernados por la oposición, ¿no? Vila es del PAN, en el caso de Jalisco Alfaro pues es de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces son 2 personajes que se han caracterizado por esta situación fascistoide, ¿no?, en el manejo y en el trato de la pandemia, ¿no? Alfaro no nada más fue el tema de cómo los policías golpearon y asesinaron a este chico, ¿no?, sino que también el tema de cómo han utilizado la pandemia para pues, seguir haciendo negocio, ¿no?, para seguir haciendo actos de corrupción. Recuerdo que ellos, Alfaro sobre todo, ¿no?, al inicio de la pandemia estaba muy obstinado en las pruebas rápidas, que era lo más importante y no sé qué. Entonces fue y se compró no sé cuántos millones de pruebas rápidas a Europa, que porque aquí Andrés Manuel, el mendigo comunista, no lo dejaba comprar las pruebas rápidas, ¿no? Y pues ahora sí que dicen los memes, ¿no? 3 doritos después, pues resulta que pues estas pruebas rápidas eran totalmente ineficientes, ¿no? Y obviamente ahí fueron millones de pesos tirados a la basura, ¿no? Y bajo ese pretexto, del pretexto de la pandemia, pues en estos 2 años, ¿no?, 2019 y 2020, el Estado de Jalisco se ha endeudado en más de 11,000 millones de pesos, ¿no?, teniendo como pretexto eso. Y hasta la fecha sigue nadie sin saber en dónde quedó ese recurso, ¿no? 11,000 millones de pesos. Y las vacunas que supuestamente iban a comprar, ¿no?, cuando pues eso ya lo había garantizado el gobierno federal, ¿no?, y lo sigue garantizando y lo va a seguir garantizando, ¿no?, para los próximos años. Si es necesario que haya una tercera dosis, como se ve que está tendiente la situación a nivel mundial, pues ya vamos a tener esa garantía. ¿Con qué hecho? Simplemente con acabar
con la corrupción, ¿no? Eso es así de fácil y sencillo. ¿Cómo se explica uno que en plena pandemia, en recesión económica mundial, todavía nos dimos el lujo de comprar una refinería en Estados Unidos, ¿no? En Texas, ¿no? Todavía sigue habiendo recurso para mantener y aumentar incluso la pensión para los adultos mayores, para tener esta inversión multimillonaria en la reforestación a través del Sembrando Vida, el seguir manteniendo el Tren Maya, el interoceánico, el ahora estar haciendo proyectos de desarrollo hacia energías renovables, ¿no? Va a haber una inversión de 20,000 millones de pesos para mejorar las 14 hidroeléctricas que existen en el país y las 6 termoeléctricas. Se va a hacer el parque solar más grande de Latinoamérica en Puerto Peñasco, en Sonora, ¿no? Está en el proyecto. Es decir, o sea, es una cuestión que pues la oposición cada vez se le va cayendo más el discurso, ¿no? De que somos ecocidas, pues ahí está, ¿no? Pues dicen que talamos árboles, pues no, al contrario, los sembramos, ¿no? Dicen que no estamos con las energías limpias, pues México solamente produce 6% de su energía a través del carbón, a diferencia de Alemania, por ejemplo, que es a nivel mundial es un gran referente, ¿no? En cuanto a energías limpias, que produce casi la 1/4 parte, ¿no? A través del carbón. Entonces, este tipo de cuestiones, porque al final vivimos en un país que es inmensamente rico en recursos naturales y que nos saquearon de más, ¿no? Durante muchos años. Entonces, ahora ya se está viendo que esta 4ª transformación está dando los resultados que se han obtenido. Pero parte de los retos que yo considero que nos faltan como movimiento y como proyecto es difundir más con la población. Aún con la falta de difusión que hemos tenido desde el movimiento para acompañar todo lo que ha hecho nuestro presidente, considero que hemos ido avanzando muy bien. Ahí están los niveles de popularidad, ¿no? La encuesta que menos beneficia al proyecto, Reforma, ¿no? Que da el 56, 58%, algo así, y pues la que más le da Parametría, 73%, ¿no? Entonces, la realidad es que por lo menos 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos estamos muy conformes con lo que se ha estado haciendo durante este proceso de transformación. Y justo al contrario de la lógica que implica en la mayoría de los gobernantes que llegan o que acceden al poder, que empiezan con un nivel de popularidad muy alto, y conforme van avanzando, van cayendo, aquí fue al revés, ¿no? Empezamos con un nivel histórico, ¿no? Más del 50% de la votación, con esos más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que salimos en julio del 2018 a votar por un cambio, y que cada vez va incrementándose, ¿no? En territorio, el otro día en Nayarit, la semana pasada, me tocó algo muy curioso, ¿no? Un señor que abiertamente él dijo, no, yo voté por el PRI, ¿no? Voté por MID en 2018 y ahora me arrepiento como nunca, porque Andrés Manuel es el único que ha visto por la gente más humilde. Yo pensé que esto iba a ser lo mismo que en los otros sexenios y yo ya lo estoy viendo en la realidad. Si yo por eso ya, quien no esté con el presidente está traicionando al país, así me dijo, ¿no? el señor, muy claramente, ¿no? Entonces ese es el sentir de la gente, esos son los sentimientos de la nación, ¿no? Eso es lo que hay que impulsar y que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos como movimiento. El no nada más quedarnos en qué dice la dirigencia, qué dice la comentocracia, no nada más de la oposición, sino la propia, ¿no? Sino lo que tenemos que salir es a las calles a escuchar qué es lo que dice el pueblo, qué piensa la gente de lo que está pasando con nuestra transformación. Porque si no, nos vamos a quedar en las nubes, ¿no? En el aire como se quedaron durante años los gobiernos pasados, ¿no? Tan alejados en su burbuja, ¿no? Alejados de lo que realmente era el sentir del pueblo. Entonces, yo creo que la gente está ahí, está dispuesta. Y parte de lo que tenemos que hacer es seguirla informando sobre lo que está teniendo, ¿no? Porque estoy convencido desde hace mucho tiempo que la única forma en que vamos a poder sostener este proyecto a futuro, a muchos años, es haciéndole entender al pueblo que este no es un proyecto de Andrés Manuel, que no es un proyecto de Morena, que este es un proyecto para la gente, para todo el pueblo de México, y que el único dueño de la cuarta transformación es el pueblo de México. Entonces eso es parte de lo que tenemos que seguir permeando, y este tipo de espacios yo creo que van a ayudar muchísimo, ¿no? Ya para qué seguir viendo pues esos medios tradicionales que sabemos que tienen un contenido pues sumamente enfocado hacia el consumismo, hacia el capitalismo, hacia una forma de ver la vida que ya no va en estos tiempos de transformación, ¿no? Sino que tenemos que empezarle a dar la vuelta, empezar a escuchar a la gente, seguir
con el pueblo, viendo cuáles son sus intereses, qué es lo que opinan, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, y sobre todo ir codo a codo, como lo hemos hecho desde siempre, luchando con la gente, ¿no? Eso yo creo que es parte de los grandes retos que tenemos, además del tema organizativo, ¿no? Que eso también es una realidad, ¿no? Si no nos organizamos como movimiento, va a ser muy complicado que podamos lograr que este proyecto vaya a muy largo plazo, como lo vemos, ¿no? Yo siempre he sostenido que no tenemos que ver en un proyecto de 6 años ni de 12, tenemos que aspirar por lo menos a tener un proceso de la cuarta transformación que dure 30 años, ¿no? Lo mismo que duró el oscurantismo neoliberal es lo mismo que tenemos que estar proyectándonos, por lo menos, ¿no? Como proyecto de transformación, para realmente dejar esas bases muy sólidas y no nada más que se quede en obra negra, ¿no? Sino que acabemos todo hasta la más mínima decoración al interior de nuestra patria, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de lo que tenemos que seguir haciendo y el tema organizativo, insisto, eso es fundamental, ¿no? Tenemos que aspirar a tener una organización política territorial hasta en cada manzana, ¿no? De cada comunidad, de cada localidad, y tener gente que esté dispuesta a seguir profundizando este proceso de transformación. Pues, ¿cómo veo estos primeros 3 años? Pues los veo con un avance a pasos agigantados, ¿no? Digo, al final el presidente es un personaje que se distingue por una situación muy clara, que trabaja de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta 9, 10 de la noche, yo creo que ha de estar trabajando, dedicado totalmente a reconstruir el país que nos dejaron en ruinas por todo el periodo del oscurantismo neoliberal que estuvimos sumergidos durante más de 30 años. Y yo veo como algo muy positivo, ¿no? Todos los avances que hemos tenido. En materia de los logros, pues está muy claro, ¿no? Se logró desde casi al siguiente año que empezó la administración, desde 2019, el elevar a rango constitucional la pensión de adultos mayores, las becas para estudiantes de bachillerato, las becas para niñas y niños con discapacidad. Eso es algo que, pues ya, aunque regrese la oposición en un muy lejano momento, es algo que ya no se va a poder dar vuelta atrás. Entonces, este esquema de protección social que se ha venido realizando durante estos 3 años, pues es algo que es inocultable, ¿no? Tenemos el Sembrando Vida, que es el programa de reforestación más importante del mundo, ¿no? Con una inversión multimillonaria, que ningún otro país en el mundo tiene una inversión de este tipo. Tenemos grandes proyectos de desarrollo como la reconstrucción de las 6 refinerías que se tenían abandonadas, la refinería de Dos Bocas que se está haciendo en Paraíso, Tabasco, la construcción del Tren Maya que le va a dar un rumbo y una vuelta totalmente diferente al sureste en el país, el interoceánico, que es un tema geopolítico impresionante, ¿no? Le está dando un giro, va a ser a México lo que es en su significado, ¿no? El ombligo del mundo, ¿no? El ombligo del universo, ¿no? Y en este término México pues va a ser eso, ¿no? Quien vaya a conectar Europa, Asia y las costas de Estados Unidos, ¿no? Tenemos una actividad cultural que cada vez se está enfocando más, no hacia la cultura como nos la vendieron durante mucho tiempo, durante la época neoliberal, sino a la cultura de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, a la recuperación de la cosmogonía indigenista, del cómo ver el mundo y cómo ser uno dentro de todo el mundo, ¿no? Nos ha vuelto la dignidad, nos ha devuelto la esperanza, nos ha devuelto un amor por nuestro país que quizá mucha gente había perdido, ¿no? Y este orgullo de sentirse mexicano y mexicana nuevamente, ¿no? Yo creo que nos ha regresado esa gran labor y ese gran clamor patriota, ¿no? De defender lo que es nuestro, ¿no? El otro día estaba escuchando, hay una entrevista que se le hizo a un señor en las calles, ¿no? Pues preguntándole igual al pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa de la cuarta transformación? Y decía muy atinadamente el señor, ¿no? Decía, pues algo que nos ha devuelto es la dignidad. Entonces esa dignidad es inocultable, el orgullo de sentirnos mexicanos y mexicanas en un país donde la corrupción se va desterrando cada vez más, en donde se está haciendo todo lo posible para llegar a una equidad y a una distribución más equitativa del ingreso, ¿no? Que eso es algo fundamental.
y bueno, una serie de cuestiones que van muchísimo más allá, ¿no? Entonces hemos tenido una serie de logros impresionantes que yo creo que en ningún lado del mundo se ha visto, que en 3 años se hagan tantos cambios estructurales y que también en la parte democrática pues se nos abrieron nuevas opciones, ¿no? El tema de las consultas populares, ahora que se nos va a venir en abril del próximo año la revocación de mandato, que es inédito en nuestro país, cuando en muchos países del mundo pues es algo de lo más rutinario, lo más cotidiano, ¿no? Así como las consultas populares, que fue tan criticada la de agosto de este año, ¿no? Esos dos términos en un país que realmente se llama democrático, pues eso son cosas fundamentales, porque eso es lo que le da al pueblo la última palabra. No importa cuáles sean las decisiones que tomen los gobernantes, los representantes populares, emanados del partido y del color que sea. Eso va a obligarlos a que se ajusten a lo que realmente quiere el pueblo. Y en tiempos de transformación es muy claro, ¿no? El pueblo manda y el gobierno obedece. Eso es, yo creo, que gran parte de los grandes logros que se han tenido en estos 3 años. Como retos, pues vienen muchísimos, ¿no? También dentro, que viene asociado hacia los logros, el tema de la vacunación, ¿no? Esta visión, híjole, es que es un monstruo el presidente, ¿no? Es un gran estadista. Esta visión que tuvo de decir, pues todo mundo véngase acá a probar las vacunas, ¿no? Para ver qué sirven. En primer lugar, el sentido humanista de decir, aquí, ¿no? Podemos hacer los experimentos necesarios, no nada más para México, sino para el mundo entero, ¿no? Que de aquí salgan las pruebas necesarias para que se pueda dar la vacunación a todo el mundo, y esta visión de, obviamente, amarrarlo hacia un tema de garantizar las vacunas necesarias para la población, ¿no? Y que no solamente se ha garantizado, pues ahora los datos lo tienen ahí reflejado, más del 85% de la población adulta en el país ya estamos vacunados con las 2 dosis, y además de eso, pues se le está haciendo una donación a los países centroamericanos, sobre todo, pues más pobres, ¿no? Este gran anuncio y el gran plan que lanza en la ONU hace unas semanas de hacer una nueva visión, ¿no? De redistribución del ingreso, es algo que pues cambia radicalmente el cómo vamos a ver el mundo, no nada más el país, sino el mundo en los próximos años, ¿no? Esta cuestión de ser desaprendidos, desapegados, de realmente ver hacia los más necesitados, de que el problema de la inseguridad, de la corrupción en prácticamente todos los lugares del mundo tiene el mismo origen, que es no atender las causas de origen, ¿no? El que siga empobrecida la gente, pues eso en lo inmediato te orilla a que veas alguna otra vía para poder salir adelante, para ayudar a la familia, etcétera, ¿no? Entonces esta visión diferente de cómo ver las cosas, de cómo ver el mundo, es algo que tiene que dejar un legado y una marca para muchos años, no solamente en México, sino en el resto del mundo, ¿no? Entonces esta parte del enfrentar la pandemia también, con las libertades que tenemos, ¿no? Recuerdo mucho una amiga cuando recién empezó la pandemia, vino de Bélgica, ella vive allá, se fue a estudiar, ya se quedó a vivir allá, y llegando a México estaba pero anonadada, ¿no? Decía, pero ¿cómo es posible? O sea, todo el mundo puede salir a las calles, no necesitas un permiso para ir al supermercado, a la tienda, etcétera. Estaba en shock, ¿no? Total, siendo mexicana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también vivimos durante años un periodo de intransigencia política, ¿no? Donde pues las libertades no existían realmente, ¿no? Todo estaba controlado por el Estado, por el sistema, y ahora vivir en estos tiempos de cambio y de libertades es algo que nos debe dejar una huella a nuestra generación y sobre todo dejar esa chispa o esa mecha prendida con las próximas generaciones de que pues si nosotros vamos a impulsarlo, vamos a cimentar, nos toca retomar las bases a futuro, pero pues las siguientes generaciones son quienes van a tener que sostener este proyecto que tanto nos ha costado hacer durante tantos años, ¿no? Eso solamente te lo encuentras caminando en territorio, no hay otra forma, ¿no? Entonces, hablando con la gente, por eso es tan importante el nunca despegarnos de la base, de nunca despegarnos de la gente y nunca dejar de caminar y de seguir informando casa por casa. Yo creo que me gustaría ver como mucho contenido cultural, pero diferente, ¿no? Que retorne a las tradiciones, ¿no? A recuperar estas cuestiones milenarias, incluso hasta programas en lenguas originarias, ¿no? Yo creo que sería algo muy, muy valioso.
algo que ha sido siempre característico de la izquierda a nivel mundial y sobre todo en México, pues que es el tema de la sátira, ¿no? De la irreverencia, la sátira política, ¿no? El cómo se ha usado, el humor a través de estos mecanismos, a mí se me haría algo suculento, ¿no? Se me haría muy, muy bueno que se retomara este tipo de cosas, que se acompañara, que se estuviera difundiendo constantemente cuáles son los logros que ha tenido la Cuarta Transformación, pero más allá del dato duro, ¿no? Sino esto que te decía, o sea, hay una idea que traemos desde la Secretaría de Comunicación desde hace un rato, que ya poco a poco lo vamos a empezar a sacar, que es esto de los sentimientos de la nación, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que siente el pueblo de la Cuarta Transformación? Más allá de nosotros, más allá de las comodidades, los privilegios en los que vivamos cada uno de nosotros por nuestras propias historias de vida, pues ¿qué piensa el pueblo, ¿no? Que le ha cambiado realmente la vida. Hay una historia que siempre me gusta mucho contar en Chiapas, Alto Lago, Chiapas, me tocó con un señor que es sembrador de vida, me empezó a contar su historia, ¿no? Una plática que tuvimos. Resulta que él fue migrante durante muchos años, lleva como 20 años en Chicago, junto con 4 de sus hermanos, pues la clásica historia del migrante, ¿no? Viviendo en un cuarto de 2x2, con otras 15 personas, pues sobreviviendo, ¿no? Literal, para que todo lo que ganaran, pues se lo mandaban a la familia, ¿no? Entonces, en cuanto sale el programa Sembrando Vida, en Chiapas, pues es uno de los primeros estados en donde se empieza a implementar, la familia le marca, ¿no? Dice, oye, es que fíjate que pues va a empezar a haber un proyecto acá, para pues que se vengan, ¿no? Les van a dar dinero el gobierno para que pues vengan a cuidar la tierra, ¿no? Pues, al principio él me decía, pues yo no creía, ¿no? En eso, pues ¿cómo va a ser? ¿Cómo me van a pagar por cuidar mi tierra, ¿no? Por sembrar árboles, ¿no? Era como, no lo creían, ¿no? Entonces ya cuando empezaron a investigar más, empezaron a hacer cuentas y dijeron, pues sí, ganamos más en Estados Unidos, pero al final vivimos mal, comemos mal, no vemos a la familia, tiene años que no veo a mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces ya haciendo un balance costo-beneficio más allá de lo monetario, sino de lo amoroso, de lo sentimental, tomaron la decisión él y sus 4 hermanos de regresarse a México. Y ahora los 5 están en el programa Sembrando Vida, ¿no? Y ellos están súper contentos porque dicen, pues es que no nada más estoy en mi tierra, estoy con mi familia, sino que le estoy dando vida y le estoy enseñando a mis hijos y a mis nietos a cómo deben de cuidar la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Todo esto que depredaron durante años, ahora nosotros lo estamos reconstruyendo, ¿no? Entonces, retomar ese tipo de cuestiones es, híjole, yo creo que algo que es primordial y que es algo que yo esperaría que se pudiera retomar mucho desde acá, desde la 4B. Pues es como hasta ahora, ¿no? Seguimos teniendo a los medios de comunicación tradicionales en contra, ¿no? Desinformando, malinformando, y pues el mecanismo más efectivo que encontramos desde hace mucho tiempo fue ese, el tener millones de voluntades que quieren cambiar este país y que están dispuestas a dar su tiempo para modificar las cosas, ¿no? E informarle a la gente el por qué sí. Yo luego digo en las reuniones que tengo, ¿no? En las asambleas que yo voy a tener, digo, pues es que durante muchos años estuvimos informándole a la gente, o más bien esperanzando a la gente, ¿no? De que iba a poder haber un cambio, de que había esperanza, de que íbamos a cambiar las cosas, de que sí iba a ser otra forma de hacer política, y ahora que ganamos, dejamos de hacer eso, ¿no? Entonces eso es lo más importante, el regresar a las calles. Todo eso que prometimos durante años hoy es una realidad. Ahora tenemos que salir a informar esa situación, ¿no? Que estamos viviendo esa realidad y explicarle a la gente esa parte, ¿no?